actualmente. Y en el 2012 le pedí una visita a las ordenaciones sacerdotales en Roma. Y me las concedieron. Estábamos cerrando ya el seminario menor, la apostólica en Chile, de los legionarios. Me habían ya trasladado desde el 2010 a Argentina, donde ya también estaba haciendo un trabajo vocacional allí, pero ahí también, en ese momento, en 2012, íbamos a cerrar ese seminario en Argentina. Entonces, todo ese trabajo de llegar, abrir y ahora cerrar también el seminario, también fue muy desgastante. Y en ese contexto pedí ir a una renovación de espiritualidad a Roma, unos días, eran 15 días. Y el padre me dice, sí, pero vaya y también visite al padre Pío. Ustedes saben que también en la congregación nuestro fundador no es para nada un ejemplo, y en este contexto también estaba la congregación, en el contexto de que se sabían todo lo que el fundador de los legionarios había vivido, que para muchos de nosotros fue una gran sorpresa. Y pues en ese contexto fui a esta renovación, a las ordenaciones en Roma, y quería rezar mucho en las iglesias con los mártires, con los santos, con los apóstoles que están en Roma. Ya que terminé varios días rezando, me acordé que el padre me dijo, y vaya y visite al padre Pío. Y yo, pues nada más como algo de más descanso, algo cultural, y desde luego también oración, pues dije, bueno, vamos a ver. Al final ya vi que era lejos, que se costaba casi 100 euros más de mi presupuesto ir hasta allá, y que me quedaban pocos días. Y le dije, bueno, padre Pío, si de verdad quieres que vaya a verte, te pido una gracia especial para mi sacerdocio, ya sabes que estoy volviendo a tener espiritualidad y necesito mucho tu ayuda, y para todas las almas que encuentre de aquí en adelante. Y no sé cómo, pero me quedó dinero, me quedaron días, fui, llegué ya tarde, no sabía bien el contexto que iba a haber allá, nadie me explicó mucho, y nada más yo llegué por el día, y de repente veo tremendo lugar hermoso, que es los que han conocido ya el santuario del Padre Pío. Saben que es enorme, que tiene varias instalaciones, capillas, diversas capillas, las nuevas instalaciones, hay muchos salones, demás departamentos, y bueno, ahí comencé a buscar al Padre Pío primero en la capilla antigua, ya me dijeron que ahí no estaba, después ya comencé a rezar donde primero estuvo la cripta, y ahí puse todas mis estampitas y estaba rezando al Padre Pío. Había comprado también ya algunas estampitas para bendecirlas, y se acerca una señora y me dice, padre, ¿qué hace? Pues estoy rezando con el Padre Pío. No, así no está, padre. Este es el primer féretro, ya lo cambiaron al lugar nuevo en la cripta. Por fin, que ya pasó la mañana, estuve en el museo, también conocí a gente que muy providencialmente me encontré al médico que murió el Padre Pío en sus brazos. Lo estaban entrevistando en el museo, estaba solo porque era un día lluvioso, entre semana, con granizo, 14 de diciembre. También providencialmente, que era día de San Juan de la Cruz. Y este médico, donde murió en sus brazos el Padre Pío, estaba justo en la habitación donde murió el Padre Pío, dando una entrevista. Y yo, nada más, ahí presenciando la entrevista, terminó, me acerqué a él, me recibió muy bien, ya me preguntó qué hacía, le expliqué, y me dice, pues mira, yo soy el sacerdote, el médico que la atendió los últimos años. Pues ya me contó algunas anécdotas, algunas las grabé, nos sacamos una foto, y su testimonio lo tienen ahí en el museo, está ahí pegado, de cómo fue su muerte, en fin. Eso ya fue una gracia muy bonita. Ya me dijo dónde estaba la sacristía, donde actualmente se podían pedir las misas, ya la encontré, entré, no había nadie. Y al salir veo otro sacerdote rezando hasta atrás de la capilla, una tez morena, se ve que era como africano, y me acerqué, era ya mayor, pelo canoso, y le pregunté, ¿usted, padre, conoció al Padre Pío? Directamente me dice, sí, conocí al Padre Pío, llegué aquí cuando yo tenía 10 años y el Padre Pío estaba aquí. Y ya también me contó alguna anécdota, le dije, ¿qué es lo que más les decía el Padre Pío? Lo que más nos decía el Padre Pío es, den buen testimonio, es lo que más nos repetía. Eso también se me quedó muy grabado, muy bonita anécdotas que ahí me platico con mucha sencillez, cosas nada más como lo veían pasar, la sonrisa que tenía, que a veces se enojaba si lo tocaban sus manos o los guantes. Mucha gente le quería tocar, pues sí, ya lo consideraban santo en vida, y dice que eso le enojaba mucho y que por eso tenía que defenderse a veces con el enojo, pero que en sí no era enojón, una persona de un carácter muy afable entre ellos y compartía con mucha alegría. Bueno, ya cuando había multitudes, pues se notaba un poquito ese carácter fuerte. Bien, pues después de eso ya me explicó
que abrirían la sacristía, pero yo estuve esperando y no la abrieron. Al final me fui a buscarla yo, tampoco la encontré y dije, no, pues ya voy a ir con el rector porque esto ya está demasiado, me está yendo el tiempo complicado. Y fui a la rectoría, ahí me preguntaron las secretarias, ¿y qué quiere usted? No, pues quiero ver dónde está el Padre Pío y rezar, pero como no lo encuentro, quiero una cita aquí con el rector para saludarle. Dice, déjeme ver. Le preguntaba, me dice, sí, en 20 minutos le recibe. Salió en 20 minutos el rector, que era Carlos María Laborde. No sé si han escuchado de él. Él es encargado todavía hoy de los grupos de oración del Padre Pío en todo el mundo. Es uruguayo, perdón, sí, paraguayo. Habla español, para mi sorpresa. Me recibe, sale, padre, ¿cómo estás? Ya le digo que no encuentro al Padre Pío, que cómo le puedo hacer. Y me dice, ya, pues saca un folleto, me explica, ¿y quieres celebrar la misa? Pues sí, padre, nada más que mejor con celebro, bueno, muy bien. Me aparta, llama por teléfono y le digo, oye, y un recuerdo que tengas del Padre Pío, que me puedas dejar. Y me dice, ¿tú qué haces? Ya le expliqué en ese momento, estaba en Argentina, le expliqué, en fin. Y me dice, bueno, vente al salir de tu misa, pues estás a las 4 allá, yo a las 5 inicio la misa acá donde celebraba el Padre Pío, vete para allá y si puedo, pues te dejo algo, pero no estoy seguro porque ahora ya queda un poquito tiempo, era 1 hora y media o 2 que faltaban para las 5. Él comenzaba su misa a las 5 y yo me iba a las 5:30. Bueno, pues ya fui, por fin lo encontré, recé como 1 hora con el Padre Pío, celebramos la misa, era un italiano, se alargó, llegué ya un poco pasada las 5 a ver a Carlos María Laborde y ya no estaba, había entrado a celebrar su Santa Misa. Y en eso me ve una monjita y me pregunta, ¿usted es el sacerdote mexicano? Yo sono el sacerdote mexicano. Le ha lasciato questo envelope, Carlos María Laborde, y me entrega un sobre. Y pues me voy corriendo porque me dejaba el autobús y el tren rápido en el que había llegado, y ya lo abro en el autobús y saco un guante, para mi sorpresa, del sobre. Y dijo, wow, ¿y esto? Y yo me quedé muy sorprendido. Es un guante, es uno de los guantes que usaba el Padre Pío. Y después había una carta que también saqué, perdón que no la tengo a la mano, pero a ver si se las traigo ahora. Y en la carta efectivamente pues decía que es una reliquia auténtica que usó nuestro santo capuchino en vida, que era de su voluntad que se entregara a personas que pudieran con devoción hacer regresar a la gente, sobre todo en casos de especial necesidad, enfermedades o de penas morales graves. Se le entregaba con mi nombre, era 1 hora y media nada más de tiempo que había tenido Carlos María Laborde, le dije una vez mi nombre, con mi nombre, se le entrega al padre Reverendo Teodomiro Gutiérrez, el legionario de Cristo, tal. Esta reliquia, que es voluntad para rezar por estas necesidades, fue puesta en el cuerpo del Padre Pío cuando se exhumó. Es decir, después de 40 años que estuvo enterrado, se saca el cuerpo y se ve como si estuviera dormido. Ustedes han visto esas imágenes en internet, después de estar enterrado, y ahí antes de volverlo a poner ya un poco con el hábito, en fin, y algunas otras aditamentos, ahí lo ponen estas reliquias que tenían ya del Padre Pío, y ahí pone, y esta reliquia fue puesta en exhumación para ser entregado en Giovanni Rotondo el día de 14 de diciembre. En fin, fue un momento muy hermoso leer esa carta, ver mi nombre, Padre Pío. No tengo un documento más hermoso de algún reconocimiento que se me haga, que se me entregue algo tan valioso a mi persona que es, ¿no? Entonces, bueno, yo lo vi muy providencial en ese momento tan vacío que yo me sentía pobre, como diciéndome Dios, tú vales, no en razón de ti, sino en razón de mí. Yo te voy a ayudar, ¿no? Y bueno, eso es lo que el Padre Pío sigue haciendo con muchos de nosotros, los que él quiera acercar, nos va ayudando, sea moralmente como a mí en ese momento, y de ahí en adelante pues fui creciendo muchísimo en mi sacerdocio, como también cada uno de ustedes. En la medida que ustedes abren su corazón a la fe, al encuentro con el Padre Pío, van a ir viendo cómo él es un apóstol del hombre, del corazón del hombre, que le quiere que nos llenemos de Jesús. Y así ha sido con tanta gente que él en el transcurso de su vida también, cuando él vivía, ha ido ayudando. Yo quiero comenzar, aparte con este primer testimonio, que para mí ha sido
de mucho agradecimiento al Padre Pío, porque si hoy soy lo que soy, en gran medida se lo debo al Padre Pío. Con esa reliquia, ver cómo rezaba la gente en Argentina, ver la devoción, me abrazaban, me pedían que rezara por ellos, que los bendijera, cuando yo como legionario era distante, era un poco frío, cuando usábamos mucho el traje y que no se ensuciara, porque si yo nada más sentí que llorabas y me abrazabas, ay, como que ay, me vas a ensuciar, ¿no? Cosas feas, cosas muy humanas, pero que teníamos mucho estructuralismo en nuestras maneras legionarias, y que Dios poco a poco nos ha ido ayudando, y ojalá cada vez más, a sacudir nuestras cosas a través también de estas grandes ayudas que como son los santos en la vida, en nuestra vida religiosa y espiritual. Y no se diga pues toda la acción que ha ido haciendo, que yo he visto, incluso muchos milagros con esta reliquia, ¿verdad?, que ha hecho el Padre Pío. Uno de los últimos fue una curación de un niño que me pidió una de las mamás, que hoy todavía reza conmigo en grupos de oración. Tengo 3 grupos de oración, no son grupos de oración del Padre Pío, es una oración contemplativa y mística, y ella participa conmigo, y la señora que le ayuda tenía a su hijo enfermo, y le preguntó, habló una vez con ella y le dice, pues es leucemia. Y le dice, bueno, a ver, vamos a ver, te voy a llevar a rezar con el Padre Pío, te voy a presentar un sacerdote. La llevó al Cumbres, estuvimos ahí conversando con ella, iba con el niño, tenía 9, 10 años, y su hermano era un poco mayor, tenía unos 12. Saqué la reliquia después de conversar con ellos, les expliqué el sentido, que no era magia, que no era algo, que era fe, y es un don que Dios da a través de los santos. Le dejo la reliquia, y bueno, yo se la puse con mi estola, lo suelo hacer así, en la cabeza de la persona enferma, y después le pido que él mismo se lo ponga donde siente el mal. En este caso era todo el cuerpo, era leucemia. Entonces pues se lo puse en la cabeza, y inmediatamente la mamá y el niño ponen también su mano encima de la mía y comienzan a rezar. Así estuvimos unos 10, 15 minutos. Después yo tenía otra cita ahí, los dejé, dije, miren, ustedes sigan, dejé la reliquia, ellos con la mano puesta en su hijo, su hermanito en su hermano, encima de la mamá, y así los dejé. Me ausenté unos 40 minutos, 45, fui a mi dirección espiritual. Al regresar, ellos seguían en esa postura rezando, pidiéndole al Padre Pío su intercesión, con sus manitas así, abrazando al hijo, a la mamá, su hermanito a la mamá abrazándola y pidiéndole esa gracia. Pues les dije, pues miren, voy a hacer una última oración con ustedes, ya me tengo que ir. Empezamos una última oración, le pedí invocar al Padre Pío, a nuestra Madre la Virgen, a Jesús y su acción. Nos despedimos, y muy hermoso que a la semana me llaman, que habían ido a los análisis antes del tratamiento, que tenían que darle ya pues, algo de química, de todo esto que es muy fuerte, y ya no tenía nada. Los médicos no encontraron nada en los exámenes que le habían hecho, y que el niño estaba bien, estaba sano. Y la mamá estaba muy sorprendida y me agradecía mucho pues, que hayamos rezado juntos. Claro que la atribuía todo al Padre Pío, yo nada más rezo, pero fue muy hermoso. Es de los últimos milagros hermosos que me han tocado ver a la gente como por su fe, porque eran ellos rezando. Era muy hermoso ver a la mamá, al niño, esa fe viva, pidiéndole a este gran santo que les ayudara. Pues por eso nos ayuda Dios, para avivar nuestra fe, para que estemos más cerca del corazón con Dios. No hay otro sentido de esto que salir desde el corazón a agarrar lo espiritual, que es la presencia de Dios, de la Virgen. Y creo que es lo que el Padre Pío tanto quería hacer con tanta gente, acercarlas de corazón a Jesús, a Dios. Y uno de los medios que Dios usó en este santo capuchino, que es el primer aspecto que ya grafico de su personalidad, es el sufrimiento. El Padre Pío, desde antes de tener los estigmas, desde niño, se flagelaba. Y hay varios testimonios. Yo tengo varios libros. Uno de ellos es de José María Zavala. Otros son de sus confesores y director espiritual, Padre Bernardino, Padre Agustino. Y en estos relatos que va dando el Padre Pío, en sus libros y en sus propias direcciones espirituales, que muchas son por carta, se va viendo cómo este gran santo valora tanto el sufrimiento. Y aquí Zavala en varios momentos lo cita muy hermosamente, esos principales momentos que yo ya he leído y que efectivamente refleja muy bien lo cita, ¿verdad? Lo que el Padre Pío quiere.
por lo que puede ayudar a los demás. Dios nos ayuda a través del sufrimiento, es decir, nos ama a través del sufrimiento. Y ya un primer análisis que yo les invito a hacer como familias, que todos tendrán su familia, es cuánto yo, cuando alguien mal en mi familia, le pido a Dios que los sufrimientos con los que ya estoy viviendo hoy tengan un sentido de aliviar a mi familia, de que mi familia se componga, de que les ayude en esta necesidad que están pasando. A lo mejor no le pido más sufrimiento como el Padre Pío hacía, pero sí que estos sufrimientos que hoy tengo, porque todos tenemos sufrimientos, tengan este sentido y aceptarlos con pleno amor, con plena aceptación de que esto que me está pasando es por algo y es para mi familia. Y si yo lo necesito, primero aceptar, es también para mí, para que yo valore más el sentido cristiano del sufrimiento. Por algo nuestro Redentor está en una cruz, ¿verdad? Porque desde esta cruz nos pasó la mayor gracia que tenemos, que es el cielo, que es la salvación. Sin esta cruz no podemos tener el cielo, no podemos estar en gracia, no tendríamos la sangre de Jesús y su cuerpo en la Eucaristía. Es por esta razón que tenemos salvación, es decir, a Jesús, por la cruz, por el sufrimiento que Él quiso, siempre, claro, por amor. Entonces, preguntarme yo, hoy, ¿cómo estoy viviendo mis propios sufrimientos? Este contexto de pandemia que vemos extendido mundialmente es una gran purificación, sin duda, de toda la humanidad que buscaba y corría con todas sus fuerzas lo más posible lejos del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento para cualquier familia, para cualquier joven, si le llegaba, era algo de lo que había que correr, de lo que hay que evitar, de lo que yo no puedo afrontar. O sea, no es para mí esto. Me duele la cabeza, inmediatamente, pues una aspirina. Me siento mal del estómago, inmediatamente, pues unos pepto-bismoles. Tengo tal situación del cuerpo y lo siento quebrado, o lo que sea, inmediatamente pues vamos al doctor y a ver qué tienes. Digo, todo eso no está mal. El problema es que en ese momento, en vez de decir, bueno, Señor, te ofrezco esto, ¿no? Y también voy al doctor, también hay que ser prudentes. Pero, ¿cuál es mi primera actitud ante el sufrimiento? Y ya si tengo una actitud abierta y serena, y voy aceptando también, efectivamente, tomarme una aspirina, pero me espero 5 minutos, o a lo mejor 10, o a lo mejor media hora, y voy viendo que se me quita, porque acepté el sufrimiento, ese dolor, y lo ofrecí por este hijo, por este esposo, por esta esposa, por esta necesidad del trabajo, y a lo mejor me sentí mejor aceptándolo así, que tomándome una aspirina y queriendo evitar el sufrimiento. Pues el Padre Pío es lo que hacía siempre en su vida, y pedía más sufrimiento. Y yo quiero que esta persona, Señor, con tu ayuda y por tu misericordia, con este sufrimiento que permitas en mis manos, que permites en el costado, que permites en mis pies o en mi cuerpo, que tantas veces Él sentía las laceraciones de la cruz también en su cuerpo, quiero que estas personas que están haciendo esta fila para confesarse, que venían por miles a confesarse diario con el Padre Pío, tengan un verdadero arrepentimiento, les toque su corazón, se acerquen a ti. O esos que están dudando en confesarse y a lo mejor no se quieren confesar, Señor, dales esa gracia de que se puedan confesar. En fin, estos sentimientos nobles, solamente Dios los gana para las gracias mayores, que son las espirituales, a través de nuestro sufrimiento. No hay otro camino. Y si tú eres papá o eres mamá, las mayores gracias para tus hijos, como también yo creo que ya lo sabes, son a través del sufrimiento, de tus propios sufrimientos. Por eso, con este gran ejemplo que nos deja el Padre Pío, recordemos que es la moneda del amor. La capacidad de sufrimiento del santo de Pietrelcina no tenía límites. Galeone recuerda que un periodista le dijo una vez, apiadándose del Padre, ¿cuánto sufre usted, Padre? ¿Por qué no me da un poquito de su sufrimiento? Él muy seguro contesta, el Padre Pío le contesta, si te diera un poco de lo que sufro, morirías de dolor. Tronisa Morcaldi, una de sus hijas predilectas, contó a Galeone que en el último año de su vida el Padre Pío, postrado ya en silla de ruedas, un día le imploró, Padre, ¿por qué no me haces ver a Jesús? Pero hija mía, se extrañó él, todavía no has entendido que viéndome a mí, ves a Jesús. Por lo que ha sufrido, por lo que ha vivido, por cómo se entregó plenamente a su misión.
En fin, en San Marco de la Misa, el 21 de marzo de 1912, el Padre Pío decía de Jesús, que era la fuente de su amor. Dice, y me aprieta cada vez más contra su pecho, ha olvidado mis pecados, y hasta se diría que solamente se acuerda de su misericordia. Todas las mañanas viene a mí y vuelca en mi pobre corazón las efusiones de su bondad. Este Jesús casi siempre me pide amor, y mi corazón más que mi boca le responde, oh Jesús mío, quisiera, y no puedo continuar. Pero al final exclamó, sí Jesús, te amo. En ese momento me parece amarte y siento la necesidad de quererte más aún, pero Jesús, no tengo ya más amor en mi corazón. Tú sabes que te lo he dado todo a ti. Si quieres más amor, toma mi corazón, llénalo de tu amor y luego mándame a amarte, que no rehusaré. Al contrario, te ruego que lo hagas, ya lo deseo. En fin, son uno de los diálogos que pone en su diario el Padre Pío de este gran amor, que desde luego después eso le llamaba, le abría el corazón para el sufrimiento, para poder ofrecerse con amor. Este deseo de amor desde niño, que también pues desde la casa materna, como les digo, lo vean flagelarse, lo va viendo reflejado en Jesús, en su oración con Jesús desde niño. Cuando él asiste a sus misas con sus padres, pues él se va dando cuenta que es Jesús que está ahí crucificándose en la hora de la consagración, y eso se le va quedando como algo muy grabado desde niño en cada misa. Y por eso hasta cuando lo visita el Papa futuro, ¿no? Dice, y hace una cierta declaración, creo que fue de cardenal, dice, era el centro y la fuente de toda su espiritualidad, consignaba Karol Wojtyla cuando era cardenal en Cracovia. En la misa solía decir al Padre Pío, está todo el Calvario. En la misa, solía decir el Padre Pío, está todo el Calvario. Los fieles congregados en torno a su altar quedaban profundamente impresionados por la intensidad de su inmersión en el misterio y percibían que el Padre participaba personalmente en los sufrimientos del Redentor. Dicen que cuando consagraba, también le sangraban las llagas y que era un momento de mucho dolor. Y cada consagración para el Padre Pío sentía la misma crucifixión en cierto sentido, porque no se puede decir que igual, ni mucho menos, que el Señor. Y él mismo da ese testimonio de que cada consagración, cuando está la transubstanciación, es el momento donde Jesús está siendo crucificado. Y ahí es donde tenemos que poner con él también todos nuestros dolores, lo que más nos cuesta aceptar moralmente, humanamente, socialmente, en nuestros trabajos, en nuestras personas, nuestras debilidades, nuestros dolores, que solamente nosotros sabemos y Dios, ¿verdad? Para unirlos así como el Padre Pío hacía en su propia misa. Dice, en la misa el Padre Pío veía a Jesús. Yo ayudaba al Padre Pío muchas veces mientras celebraba. En una ocasión, antes de impartir la comunión, hallándose aún en el altar, se giró y pude ver a Jesús. Él estaba allí en persona para repartir la comunión. Jamás le pregunté al Padre Pío cómo sucedió semejante prodigio. Comprendí sencillamente que era Jesús a quien yo había visto. Me encantaba contemplar al Padre Pío dando comunión, pues sus rostros se transfiguraban en una increíble belleza. Al principio la misa duraba 2 horas y media. El tiempo más largo era para la comunión. Durante la consagración, él participaba de los sufrimientos de Jesús. En la comunión se producía un cambio de vida. Él entregaba su vida a Jesús y éste se la devolvía. Yo vivo muerto, decía el Padre Pío. Y añadía, no sé cómo es que vivo. Era una ya participación profunda de su propia vida con Jesús. Era un místico, bien sabemos. Todos hemos escuchado de los grandes dones místicos que tenía también el Padre Pío. Y es una de las cosas que hoy más impresionan a este mundo que vive de apariencias. A mí se me hizo un poquito, por eso, superficial algunos documentales o algunos comentarios que muchos hacen del Padre Pío, al fijarse más en las apariencias de sus dones que en esto, que es el espíritu con la que, por lo que después se reflejan otras muchas cosas, pero parte de esto, parte de cómo vive en su propio corazón, en su propia alma, la unión con Jesús, que es la más íntima, es por el dolor, por el sufrimiento, y no gratuito. Es un sufrimiento que también Dios sabe que cada uno de nosotros podemos llevar y que a veces nuestras obligaciones nos imponen
que son necesarios. El sufrimiento que me causa la esposa, pues es necesario y es parte de mi santificación y de la unión profunda que Dios quiere con Él a través de ese sufrimiento que me causa el esposo o la esposa. Y esto va siempre unido a la humildad, no se puede separar. Ustedes recuerdan cómo fue perseguido hasta por la iglesia el Padre Pío, como tantos años el mismo cardenal que lo analizaba tuvo pues esa animosidad tremenda contra él y lo persiguió encarnizadamente, y cómo hasta el final de su vida aceptó que todo esto que vivía el Padre Pío, por el testimonio que le dio también el Padre Pío al revelarle uno de sus pecados graves, pues no sé si ustedes también ya lo han leído, como, ahora me acuerdo el nombre del cardenal, pero como este cardenal de la Santa Iglesia había estado en la Segunda Guerra Mundial y en una encrucijada, los hicieron una redada a los nazis, o creo que eran los nazis que estaban atacando a los italianos, y los emboscaron más o menos, y él tenía un resguardo donde tenía la bandera de que era sacerdote y de la Cruz Roja, en fin. Y los soldados, más de uno se acercó para que lo confesara antes de irse a disparar a la batalla, que sabían que era de muerte. Y él no les quiso abrir para confesarles o para bendecirles antes de irse. Se quedó encerrado y por miedo a que lo mataran ya que abría la puerta, los dejó sin darles la bendición o sin abrirles, sin confesarles también. Y eso el Padre Pío se los dijo. Y tú hiciste esto y por eso tienes un gran remordimiento de conciencia. Y al decirle este pecado tan grave, él se convierte. Y él acepta que el Padre Pío es auténtico toda su espiritualidad. Pero bueno, es una muestra de los dones tan grandes que nosotros bien sabemos que tenía, que solamente son un reflejo de este amor, porque los dones en sí no tienen un valor, sino es por la acción que Dios hace de amor a través de ese don a las personas, ¿no? Y eso lo puede hacer también a través de una mamá con toda normalidad, a través de un papá con toda normalidad, porque ama a Dios, y ese amor de Dios lo quiere para su hijo. Y eso es lo que sana, eso es lo que libera. Esa es una de las grandes cualidades del Padre Pío, pues eran las sanaciones, pero también las liberaciones. Nosotros sabemos cuánto luchaba contra Satanás el Padre Pío, hay muchos ejemplos aquí. También les puedo poner varios que tengo. Vamos a ver alguno, porque también esto es un misterio, pero no está mal decirle. Dice el cosaco, así le llamaba al demonio cuando era el mismo Satanás, porque tiene varios aliados, bien sabemos. Como el Padre Pío llamaba despectivamente al demonio, no lo dejó un instante de respiro. Se le apareció bajo las formas más espantosas e increíbles. Primero como un gran perro negro, luego bajo la apariencia de una adolescente desnuda que bailaba lascivamente ante él. Otro día, sin aparecerse, le escupió en la cara. Más tarde se encarnó en un verdugo que le flagelaba. Llegó incluso a tentarle bajo el falso aspecto de ángel de la guarda, de San Francisco y de la misma Virgen María. Finalmente se mostró a él como era, en sus horribles facciones, rodeado de un ejército de espíritus infernales. Solo con exclamar «¡Viva Jesús!», el Padre Pío distinguía enseguida si se trataba de una aparición diabólica o no. Y bueno, aquí ya después se redactan, tengo varios ejemplos de cómo lo acosaba Satanás, pero pues era increíble, ¿no? Hasta una vez que también hay un testimonio de su superior que lo metió en el mismo armario varias veces, donde él tenía su ropa, que era un pequeño armario. Y ahí lo metía después de golpearlo, y ahí amanecía el Padre Pío, no sabían cómo lo podía meter en ese armario tan pequeño, amanecía ahí metido, todo pues golpeado y pues imagínense, contracturado de todo su cuerpo. Y así varias veces se escuchaban ruidos, incluso el mismo obispo quiso ir a presenciar eso, el obispo de Manfredonia, y efectivamente en la noche comenzaron los ruidos tremendos, y dicen que el obispo al siguiente día se fue, no quiso presenciarlo más de una noche. Esas cosas y sonidos bastante fuertes que, como ya sabían que eran del demonio, porque les constaba, el Padre Pío mismo les daba el testimonio, pues no quería presenciar más ese tipo de situaciones tan tremendas.
Y hoy, tristemente, no es menos estas acechanzas que Satanás hace a mucha gente, pero porque abren puertas. Y qué bueno que el Espíritu Santo en este momento me trae esto a colación. El mismo Padre Pío, al hablar con esta gente muchas veces en el confesionario, él mismo decía que no teníamos que abrir puertas a Satanás a través de las cosas que él propone. Todo el New Age es una propuesta satánica para abrir puertas. Ojalá que nadie se meta con estas cosas. Comenzando la yoga, el Padre Amor tiene testimonios muy fuertes de demonios que entran por la yoga, pero también por el tarot, cartas, café, leer el café, leer las cartas. La Ouija también trae muchísima persecución satánica durante años a veces y es horrible. Me han tocado aquí en la Náhuac, estuve trabajando 4 años, me tocaron no pocos jóvenes que venían conmigo a saber que yo tenía esta reliquia del Padre Pío y que mucha gente se acercaba para un consejo de este tipo. Efectivamente, como ya tenían varios efectos demoníacos en sus vidas, por ejemplo, haber jugado a la Ouija. Comienza, les digo algunos síntomas, no para asustarles, sino para que ayuden a la gente. Primero es alguna enfermedad, posiblemente que no saben los médicos qué es, y simplemente sigues enfermo. Muy seguramente hay una acción diabólica ya en eso. Segundo, las amistades se van relegando, se van alejando de ti tus amistades, hasta tus seres queridos también comienzas a encontrar mucha incomprensión. Es una de las acciones que puede venir juntamente con la salud, pero también puede ser una o la otra. Después el trabajo, no encuentras trabajo, pierdes el trabajo, la economía cada vez va disminuyendo, es menos, no te sale ningún negocio, no se concreta nada. Antes eras una persona con cierto éxito, ahora ya no, en cierto sentido, monetariamente hablando. También puede ser una acción demoníaca, claro que hay que discernirlo, pero son síntomas de una acción demoníaca. Y otro síntoma puede ser también que vas rechazando todo lo religioso. Sientes como aversión a la misa, a rezar, a una imagen sagrada. Ya dices, no, ¿para qué? Qué horror, no, esto no. Te vas alejando de todo lo religioso. Todos esos son síntomas de una presencia maligna que a lo mejor porque abriste puertas se te ha venido acercando a tu vida. Y de todo esto me ha tocado en los últimos años. Ustedes saben, entre universitarios y del nivel económico de la gente de la Náhuac, de los jóvenes de la Náhuac, pues hay tristemente, no mucho, pero sí hay de esto. Sí hay de esto y hay que ayudar mucho, hay que informar mucho. Y, la oración es muy eficaz para todo esto también, pero también hay que hacer oraciones especiales, específicas para todo esto. Aclaro de una vez, no quiero que aquí se vaya a malinterpretar algo, yo no soy exorcista. En la diócesis de México solamente hay 2 exorcistas nombrados por nuevo cardenal, ningún otro. Todos los demás sacerdotes que ustedes creen que son exorcistas no lo son. Solamente es el padre que es el coordinador de los exorcistas. Yo les voy a pasar por el WhatsApp a Eduardo Cetina el nombre, creo que se apellida Barros. Creo que es Daniel Barros, que está en el arzobispado, y el padre Andrés López, que es cruzado de Cristo Rey, que está en el Metro Portales. Son los dos, uno en el arzobispado, donde tiene ahí la coordinación, que antiguamente sí había más nombrados, con el cardenal Norberto, eran como 10, eran 1 o 2 en cada vicaría. Ahora solamente están estos 2 nombrados y que pueden ejercitar hoy el exorcismo como tal, ¿no? Todos los demás sacerdotes que conocemos casos de gente con cierta presencia maligna, solamente podemos hacer, si no están en un proceso ya de exorcismo con un sacerdote nombrado como estos 2, solamente podemos hacer, con permiso del exorcista, y si no tampoco, si no han ido a ningún exorcista para un discernimiento, no hay ningún problema, y incluso puede hacer la oración por un discernimiento, no hay ningún problema. Se llama oración de liberación. Cualquier sacerdote la puede hacer, eso no hay restricción. Solamente si ya está yendo un exorcista, ahí sí hay que ser muy cuidadosos porque sin consultar al exorcista no se puede meter uno en un proceso que ya va llevando a esa persona. Mientras no haya llevado ningún proceso con nadie, uno puede, para discernir si cree que tiene esa ayuda de Dios, puede usar este tipo de oración de liberación.
Yo con los jóvenes que me llegaban alguna persona, la he usado. Dios me trajo a todo esto a través del Padre Pío, que él es el gran exorcista. Estando con él, muy rápido yo puedo saber si una persona tiene o no una cierta vejación, presencia, infestación o posesión, ¿verdad? Maligna. Bueno, pero no es porque yo lo busqué, esto Dios lo permite y es un misterio con quién. A mí me ha pedido esto, pero sin ser exorcista, ¿eh? Yo respeto mucho. Yo, al cuanto yo sé, los mando con el exorcista. Bueno, es un paréntesis con todo esto que también es parte del Padre Pío, pero que hoy no es menor esto y por algo también Dios quiere que ayudemos a la gente, esto es de caridad sacerdotal también, ¿verdad? Rezar así por las personas que sufren estas consecuencias del maligno. No sé cuánto tiempo nos queda. Estamos casi para terminar. Se ha ido un poquito rápido. Antes de que yo siga, porque yo les puedo seguir contando más anécdotas y incluso les iba a ver cómo fue la transfederación, que lo pueden leer en este libro de Zavala o en los escritos del Padre Pío, que está en internet. No quiero dejar de recordar el testimonio, que lo pueden ver en internet también, del director general de los capuchinos, que fue en la época del Padre Pío, Donato de Güelles, escribe, un apellido inglés. Él da un testimonio hermoso de cómo él lo conoció, de cómo él, al ver cómo vivía, cómo transmitía sus cosas, cómo era muy humilde, lo va describiendo cómo era el Padre Pío. Es un texto hermoso, se lo recomiendo que lo vean en internet. Avala que ya desde entonces era un gran hombre, un gran santo, a pesar de que ya había muchas críticas y incluso calumnias contra la persona del Padre Pío. Y esto es otra, ¿no? Que ante todas las calumnias él nunca respondió mal con mal, incluso de la iglesia. Siempre defendió a toda la autoridad de la iglesia y siempre fue muy obediente. Ojalá que también nosotros tengamos este respeto a las autoridades. A veces se equivocan, somos humanos, hay que perdonar, hay que rezar por las autoridades, no podemos criticar ninguna disposición. Aunque digan que hay que comulgar en la mano y a mí no me gusta, aunque digan que hay que ahora no hay misa, bueno, son purificaciones. Y si no acepto yo eso como una purificación a mi persona, como el Padre Pío aceptó lo que le pedía a la autoridad en su momento, no me santifico. Busco mi capricho, busco mi comunión, busco la manera como yo quiero confesarme, busco la manera como yo quiero ir a misa y no me santifico. El Padre Pío obedeció 3 años sin tener misa, porque se lo prohibieron siendo un gran santo. Y él aceptó, no se puso a reclamar. Oigan, ¿por qué? Si yo soy una buena persona o lo que fuera. Hay que ser dóciles al Espíritu Santo. Él se encarga de arreglar las situaciones. Y yo sé que muchas personas hoy, que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Gracias, Señor, por este encuentro, por todas tus bendiciones, por tu cariño que nos tienes, Señor, y el espíritu de conversión que quieres de nosotros y de tantas personas a través de nuestro propio sufrimiento, pero también de la oración. La oración y el sufrimiento van de la mano y es por amor. Nada es por autocompasión o autoflagelarnos. Es por amor, Señor, para que te amemos más y para que tú puedas amar más a todos los hombres a través nuestro. Te pedimos, Padre Pío, que sigas intercediendo por todos tus hijos aquí presentes, por todas sus necesidades, especialmente sus dolores. Si hay algún fallecido ya en sus familias, que los acompañe, les protejas, les bendigas, que bendigas a sus situaciones de trabajo, en fin, todas las situaciones personales, acompáñales, Padre Pío, esté presente con ellos. Te pido la bendición también para los enfermos. Tu bendición, Jesús, a través del Padre Pío, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, un gusto. Seguimos en comunicación con quien guste. Esta invitación, que rezamos el rosario todos los días a las 9 de la noche y después la coronilla de la Divina Misericordia.